San Lorenzo se quedó afuera de la Copa Libertadores de América y fue injusto futbolísticamente hablando, nunca fue inferior y vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de la estrategia, de los mejores jugadores, de cómo se desarrolló la vuelta que culminó en el último instante con la partida de San Lorenzo a casa sin posibilidades de jugar cuartos. Pero antes, quiero decir un poco mi opinión sobre lo que pasó en la cancha, con lo que pasó con los policías y con los hinchas de San Lorenzo, que impidió que el partido se juegue durante 6 minutos. Simplemente proponer un punto de vista y nada más, sin necesidad de generar polémica, pero sí decirlo al principio porque me parece que al final es el mensaje más importante que tenemos que dar, porque más allá de lo que pasa en la cancha, que al menos es lo que a mí me interesa, también está lo que pasa con las personas del fútbol y lo que el fútbol debería transmitir y lo que está mal que transmita. Yo no soy una persona que esté totalmente cercana a San Lorenzo, ni que haya entendido perfectamente la razón por la que los policías se violentaron, pero las imágenes son muy gráficas. La realidad es que yo no puedo comprender ni entender cómo termina el partido, los hinchas brasileños como si nada, y una noche más de Copa Libertadores. Una naturalización total de la violencia, y encima una violencia hacia un solo lado, y encima una violencia de parte de los policías, ni siquiera es entre hinchadas, y que yo no sé si afectó al resultado, pero la realidad es que es imposible saberlo. Porque, ¿cómo haces vos un jugador de fútbol? Te rompe la dinámica del partido, ya te afecta el partido. Pero encima, a sabiendas de que te está afectando a vos físicamente por lo que tiene que ver con el gas, también a tus seguidores, insólito desde cualquier punto de vista. Y a ver, no importa que lo hagan contra un equipo argentino, o no importa que lo haga un equipo brasileño, eso es lo de menos. Porque en el fútbol argentino pasa lo mismo, o pasan cosas peores, y es lo de menos. Pero realmente me parece como muy normal. Y no debería serlo más cuando hablamos de la Copa Libertadores de América. ¿Qué opinan? ¿Piensan que hay alguna manera de solucionarlo? Yo creo que en cierto punto, como siempre, ¿no? Pero todos somos culpables. Y hay una cultura tan violenta desde las palabras, desde las chicanas, desde la manera de ver al otro, que en cierto punto tenían desencadenándose en las personas más extremas en este tipo de situaciones. Hasta en la policía, ¿no? Hay muchos matices y seguramente el más importante quizás ni siquiera lo estoy tocando. Pero simplemente estoy improvisando mi opinión con respecto a este tema sin intención de decir que tengo la verdad o algo por el estilo. Pero quería decir lo que sentía con respecto a este tema. Así que sí, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente. Atlético Mineiro 1, San Lorenzo 0. Un partido tremendo desde cualquier punto de vista. Milito me encanta como técnico. Diría que es de mis favoritos y cuando estaba en Argentinos Junior lo admiraba completamente. Incluso en esa época tuve la suerte de ir a la cancha y verlo jugar y siempre me pareció súper interesante cómo maneja la salida de juego, cómo sus equipos los ves jugar y te das cuenta que son de él y realmente te das cuenta que son de él. Por ejemplo, hoy en Junior Alonso vi reflejado a aquel Villalba de Argentinos Junior haciendo exactamente los mismos pases largos, cruzados desde atrás con conducciones desde la izquierda. Prácticamente calcado ese rol, esa jugada, ese mecanismo de juego para, por ejemplo, favorecer desmarques o para favorecer avances en la cancha y aprovechar el buen pie de un jugador. Pero creo que Milito estuvo súper flojo. O al menos su equipo estuvo súper flojo y no pudo en ningún momento anular, o mejor dicho, no ser anulado. Milito quizás no fue una virtud para Atlético Mineiro y hasta quizás fue un defecto. Y digo un defecto cuando quiero decir debilidad. Quizás el hecho de ser un técnico argentino y de que enfrentarse contra un equipo argentino puede ser a veces contraproducente. Siendo de que San Lorenzo ya se enfrentó muchas veces contra equipos de este técnico, al ser un técnico tan idealista y al que se sabe lo que juega, puede ser también más predecible. Quizás un técnico brasileño al que se lo conoce menos y encima jugaste menos veces, pudo tener recursos, aunque sea un idealista, más inesperados, sabiendo lo importante que es eso para la estrategia. Pero vamos al partido. La realidad es que pasó lo que suponíamos que iba a pasar. Mineiro tenía la posesión del balón, la manejaba con bastante precisión, pero con poca profundidad. Cuando hablamos de precisión, quiere decir que no la perdía mucho.
San Lorenzo no tenía una contra tras otra, ni tampoco Mineiro tenía salidas en las que se había presionado o en la que siquiera leer repases de estos fáciles. Cuando tenía que distribuir desde atrás, cuando atacaba Alonso, cuando atacaba Fuchs, cuando le tocaba Otavio o Saracho en zonas más tranquilas, no pasaba nada. El tema era que no podían avanzar y terminaban decayendo siempre en pase largo que se iba para Gómez o para Romania, o buscar a Iverson en el duelo individual con el central colombiano, o tirar un centro y nada más. San Lorenzo estaba todo el tiempo concentradísimo y cubría los espacios de manera perfecta y nunca se quedaba ningún jugador colgado en el offside y los mediocampistas dieron la vida. Había un bloque de 5 jugadores que me parecieron increíbles en su posicionamiento y en su basculación constante. Irala, Sosa y Tripiquio, muy bien todos. Creo que quizás Irala un poquito más participativo del juego y quizás Sosa un poco más relevante en la defensa, pero matizadamente. Todos fueron importantes porque todos se ubicaron bien siempre. Y después los laterales, que muchas veces se adelantaban un poquito para ayudar en las recuperaciones y estuvieron muy bien tanto Baez como Arias. Recordemos que no está jugando Braida, que es el titular, y que Arias es un reemplazante de Giai, que sería el titular durante toda la temporada. O sea que son posiciones en las que supondría que San Lorenzo tendría que ser más débil. Pero no. Todo el primer tiempo fue el estudio constante de San Lorenzo a Mineiro, una movilidad precisa de todas las líneas y una constante recuperación en mitad de cancha o en los centrales del equipo argentino. Daverson y Romagna luchaban, una ganó Daverson, otra ganó Romagna, pero por lo general no había problemas. Después Paulinho se metía para atrás, iba para el costado, luchaba, intentaba hacer cambios de frente, no alcanzaba. No era suficiente. Scarpa y Arana se intentaban proyectar, eran imprecisos, no encontraban pases, los de San Lorenzo los recuperaban o los asfixiaban con varios jugadores. Otavio, quizás, bien recalcado por la torre de la transmisión, estaba más lúcido, tenía una jugada en la que logró tener una gambeta para superar rivales, algún pase más interesante, algún pase más creativo, profundo, punzante, pero hasta ahí no era suficiente. Porque San Lorenzo estaba siempre bien parado. Y parecería ser como una especie de... Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para ganar a San Lorenzo? Si tan bueno este equipo, ¿cómo hacemos para apretarlo? Bueno, el tema es que faltaba creatividad, faltaba movilidad. Había cierta capacidad de desmarcarse o cierta movilidad, pero demasiado básica. No había algo inesperado en el juego de Mineiro. Simplemente, por ejemplo, los laterales subían y bajaban. El que era pivot o Paulinho se movían para atrás. Los mediocampistas quizás a veces se movían un poco en tres cuartos. Pero nada más. No había algo que genere una chispa y que de ahí en más se vayan generando errores del rival o que el rival se arriesgue y que termine pagando por eso. Hubo una jugada en la que Román intenta anticipar y que pierde el duelo con Daverson y que genera una especie de jugada un poco clara para Mineiro, pero si existían jugadas claras para el equipo brasilero, no era porque lo estaba rompiendo San Lorenzo, era porque quizás apareció un centro que fue un poco mejor o una pelota parada que fue un poco más clara. Nunca hubo una dinámica en la de que supere al rival. Nunca hubo una dinámica en la que sea mejor. Ni en el partido de ida, salvo después del 1-1, con un error muy puntual del arquero de San Lorenzo, ni en el partido de vuelta. Y estoy hablando durante todo el partido. Más allá, obviamente, de después del gol. Porque acá está el tema. Mineiro no tenía la chance de meter gol con su propio juego. No lo estaba logrando. Y San Lorenzo poco a poco empezaba a verse más posible su propia victoria. Y yo también la veía posible. Leizamón, además de tener recuperaciones, estaba hiper veloz, con cambios de ritmo, con conducciones hacia adelante, con buenos centros. Cuello picaba perfecto, tuvo jugadas muy claras para meter gol. Real, y cuando la tocaba siempre generaba una falta, o tiraba algún centro, o esperaba que llegue alguno. No lo pudieron descifrar como pasó en la jugada del gol en la ida. Los delanteros empezaban a darse cuenta de que con su talento individual y al jugar con la ventaja de tener espacios, podían hacer muchísimo daño. Y San Lorenzo el primer tiempo, sin tener muchas ocasiones claras, empezó a demostrar que podía contraatacar. Y no merecía meter el gol todavía, o al menos no lo merecía en la acumulación. Pero yo terminé el primer tiempo y dije, y creo que todos dijimos, ¿no? No soy el único. San Lorenzo jugó mejor. Porque dentro de su juego, de no tener la pelota, de defenderse y de ser más vertical, hacía todo bien. Quizás justamente porque Mineiro tenía cierta capacidad de ser muy constante en intentarlo, San Lorenzo nunca tuvo un tiempito de más para acumular gente en ataque y tener más chances de meter gol. Acá hay un tema que para mí fue una clave en que el primer tiempo San Lorenzo no lo pudo aprovechar tanto, que fue que las recuperaciones del Ciclón muchas veces no eran recuperaciones como tal.
eran simplemente como un frontón, digámosle. Reconocen el juego que vas con la raqueta y vas pegando a la pared y la pared te la devuelve, te la devuelve, te la devuelve, pero técnicamente la pared nunca se la queda. Digamos que vuelve a vos y le volvés a pegar. Y parecería una explicación medio estúpida, pero lo que voy es que San Lorenzo capaz que venía un centro, no llegaba a ninguno de Mineiro, pero despejaba y le quedaba uno de Mineiro, capaz que en su propio campo, pero uno de Mineiro finalmente. Capaz que recuperaba Tripiquio o Irala, tiraba un pase en profundidad y rápidamente o el pase era interceptado, por ejemplo Fuchs interceptó muy buenos pases, o capaz que le quedaba algún delantero, pero que terminaba siendo diluido por la defensa de Mineiro. O sea, que a San Lorenzo le duraba muy poco la pelota. Y tiene sentido, porque lo que tenía que hacer San Lorenzo no era guardar la pelota y tenerla en una zona en la que capaz que se la recuperaban. Era rápidamente llevarla lejos de su propio arco. Pero eso le llevó a tener muy poca posesión y a muchas veces reventarla y regalarla demasiado rápido. Que así todo, no estoy poniendo como algo para que Mineiro sea un gran partido, sino como para especificar a veces las diferencias que pueden haber entre una estrategia defensiva y otras estrategias defensivas. Hay equipos que quizás la recuperan y tienen mucha más capacidad para triangular y atacar. San Lorenzo no era el caso. Tenía más dificultades, dependía más de corridas individuales y casi siempre cuando recuperaba la perdía rápido. Pero no por una cuestión de que la pierda con la pelota en los pies, sino que cuando la soltaban no les importaba la precisión. Les importaba los metros de distancia de su propio arco o de la propia persona. Entonces, bueno, Mineiro tuvo mucho la pelota. Pero la realidad es que, pese a todos los nombres, pese a todo el talento, no pesaba ese talento. Obviamente, en cierto punto pesaba, pero no alcanzaba, no servía, era inocuo. Ahí está el tema de la jerarquía que decimos siempre. ¿Qué es la jerarquía? Porque acá no estaba la jerarquía. O al final estuvo porque ganó por un gol de cabeza. ¿Dónde está la jerarquía? Porque yo no la vi. No sé, me parece un gran debate ese tema. Porque hoy, ¿quién mostró más jerarquía? Irala, Leguizamón, Reali. Jugadores así. Jugaron mejor. Y en un partido importante. ¿No es la jerarquía la que se muestra en ese tipo de partidos? ¿O es una excepción? Porque la ida fue igual. Inclusive, contra Rosario Central no fue muy distinto Mineiro. Tuvo un poco de suerte en llegar hasta acá y tuvo suerte en llegar hasta la cuarta de final porque recordemos que sigue vivo. Pero pasemos al segundo tiempo, porque la cosa se pone aún mejor. San Lorenzo en la segunda mitad dejó de hacer lo que hacía en el primer tiempo y empezó a arriesgar aún más. Y lo mejor es que no perdió con eso. Al contrario, había un tramo en el que estaba dominando el partido. No te digo con una posesión muy elaborada, pero sí con ataques continuados y bastante seguidos, uno atrás del otro, cuando Mineiro no podía atacar. El primer tiempo había sido un experimento bastante interesante en torno a la diferencia del partido de ida, donde San Lorenzo había presionado en busca de la victoria, como cualquier local. En la vuelta fue muy bueno también, pero de una estrategia más conservadora, más retrasada en la cancha principalmente. Ahora, en el segundo tiempo, fueron más parecidos a lo que había sido el primer tiempo en la cancha de San Lorenzo, el nuevo gasómetro, presionando, intentando recuperar alto y con mayor intensidad, con mayor ganas de tener la pelota, pero de meter mucha gente en ataque. Entonces empezaba a aparecer Arias más adelantado, Reali más adelantado o más presente en el juego, Tripiquio más adelantado, Irala más adelantado, Cuello con por tanto más posibilidades de que se la pasen a él, y Mineiro, obviamente, tenía que hacer lo mismo que siempre. Hizo cambios, de hecho, metió a Bernat, no sirvió para nada, también hizo otro cambio más, pero no sirvió para nada, metió a Vera también, no aportó nada, y San Lorenzo tenía un juego que cada vez era mejor. Porque era cada vez más peligroso, eso quiero decir. Y encima, no es que, bueno, fue más peligroso, pero se regaló atrás y perdió. Porque te puede pasar y diríamos, ok, corriste un riesgo, lo perdiste. Puede pasar. No, la realidad es que San Lorenzo atacaba más y así todo, las jugadas las terminaba. Habían remates, había manos a manos, empezaba a aparecer el arquero, empezaban a aparecer los defensores, o simplemente San Lorenzo capaz que no tuvo la mejor definición. Pero el peligro estaba, el desborde estaba, las estrangulaciones estaban. Había un equipo peligroso, incisivo y que te carcomía. Te presionaba muy bien. Físicamente admirable lo del Ciclón. Pero bueno, un gol de cabeza y a dormir. Y literal, y a dormir. Cabezazo perfecto de Bataglia. Y chau. 1-0 y te fuiste a Argentina sin los cuartos de final. En el medio pasó la polémica de la que ya hablamos y el partido se pinchó. San Lorenzo tuvo que jugar distinto, ya contra un rival más replegado que inclusive hizo cambios defensivos.
y no pudo. No pudo ser tan bueno como el resto de la serie. Le pasó exactamente igual que en el partido de la cancha de San Lorenzo. Después del gol de Mineiro empezó a jugar peor. Y en cierto punto lo entiendo, ¿no? Son muchos chicos jóvenes, venían haciendo todo mejor, y así todo tuviste la mala suerte de que no pudiste sacar ventaja o la ventaja suficiente, y encima te meten gol. Porque ni siquiera pudiste conseguir unos penales. Y el partido termina muriendo mucho más bajo a nivel de lo que fue todo el resto del tiempo. Y bueno, también hay que entender que el estilo de San Lorenzo en cierto punto era dependiente de que el resultado esté vivo. Una vez que el resultado esté a favor de uno, o sea, que muera para que ya sea conforme el rival con el resultado, y se le iba a complicar muchísimo más, porque iba a tener que tener unas condiciones de ataque mucho más complejas y un rival que esté pentalizado de otra manera, tanto anímicamente como estratégicamente. Pero la realidad es que, si vamos a lo que pasó en la cancha, Lorenzo siempre jugó como tenía que jugar. Y cuando se tuvo que adaptar a lo más difícil, no lo hizo tan bien, pero tampoco lo hizo mal. Tranquilamente puede haber metido algún golcito más en la ida y ganar 2-1, a lo último más que nada. Y tranquilamente puede haber metido algún golcito más y empatarlo y mandarlo a la prórroga del partido. Pero nunca fue tan bueno. Ya era más improvisado, ya era un equipo que jugaba incómodo en algo que no le gustaba tanto. Y ahora, ya está. El partido termina. No hay mucho más que decir. Quizás hay una polémica, una expulsión que le ponen. No importa. No importa porque es lo de menos. Tal vez igual hubiese merecido ganar. Con o sin expulsión de un jugador del primer tiempo. ¿Qué pasa con San Lorenzo? Porque realmente los partidos de Libertadores, los dos contra Palmeiras, un partido con suplentes Palmeiras, pero bueno, uno contra Palmeiras y los dos que tuvo contra Mineiro y el también de local contra Independiente del Valle, fueron muy buenos. Fueron equipos inteligentes, con buenos planteamientos, con buenas individualidades. Y recordemos que Mineiro es uno de los equipos con más presupuesto de Sudamérica. O sea que si le mereciste vencer a Mineiro, significa que le puedes merecer ganarla a cualquiera. O sea, que le puedes ganar a cualquiera, al menos en este continente. Pero si todo en la Liga Argentina no engancha nada, es súper complejo. Bueno, contra Boca igual le pasó un poco parecido que contra Mineiro. Con polémica incluida quizás, sin efectividad, pero no son los únicos partidos de estos dos que estamos hablando, ¿no? Es muy raro. Inclusive, yo entiendo que un San Lorenzo debe estar re enojado. Más allá de lo que pasó, ¿no? Que debe estar orgulloso de sus jugadores, más embroncado con Brasil, con Mineiro y demás. Me refiero, generalmente, ¿no? San Lorenzo últimamente no está muy contento con sus propios resultados porque no le va bien, ¿no? Es un equipo muy histórico y que no tiene resultados acorde a su historia. Pero al mismo tiempo, este tipo de demostraciones son increíbles. Y yo creo que yo estaría orgulloso. Y no me sentiría preocupado. Porque hay mucho con lo que hacer. Y imagínate que juegues todos los partidos así. Y obviamente no todos los partidos te motivan tanto como no son todos de Libertadores. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no aspirar a salir campeón? En esta temporada capaz que está un poco difícil ya a esta altura. Pero si jugarías cada partido pensando que puedes salir campeón de la liga de esta manera, le pegan a cualquiera. De hecho, esto pasaba algo parecido con Misuba, que era un equipo medio así, ¿no? Medio luchador, que le ganaba a cualquiera y no importa quién era el rival, podía jugarle diferente, ¿no? Como que lo hacía jugar peor al rival. Mineiro no me dejó nada en la boca, la verdad. Me dejó sabor amarguísimo, porque es un equipo con todo para ser genial. Pero no fue genial. Y ganó con suerte. Y estaba en un escenario feo en algunas cositas que ya las dijimos al principio. Y no hay mucho más que decir, la verdad. Hasta acá el video. Si ya hasta acá y querés escuchar solamente el análisis, listo. Y si querés quedarte un poquito más, quédate que te cuento un par de cosas. Primero, si querés ayudarme en este canal, en esta creación de contenido, lo que puedes hacer es suscribirte. Simplemente. Ya sabemos todo que es gratis. Y me sirve un montón porque cada suscripción para mí es un pasito más cerca de poder algún día vivir de esto, de poder monetizar. Así que en serio, de corazón, si te suscribís, te agradezco una banda. No hace falta que le des la campanita, no hace falta que veas los videos. Solamente si te gustó el video y dijiste, che, lo quiero bancar, ayúdame con eso. Y bueno, si no, también un like o un comentario me sirve un montón. Y es un comentario, y acá está el tema más importante. A mí lo que más me interesa es que comentes. ¿Qué opinas del partido? ¿Pensás que alguna clave que no mencioné, alguna cosa que te gustaría que haya dicho y no lo dije, algún jugador que quizás mereció más mérito y no se lo di? Como Campi, por ejemplo, que jugó bien. Y también, ¿qué pensás de San Lorenzo? Imagino que serás hincha de San Lorenzo. ¿Qué pensás de tu equipo? ¿Qué pensás de la realidad actual? Más allá de todo, ¿no? De la dirigencia, de las cosas extra futbolísticas. Hablemos un poco de los jugadores, del fútbol, de este partido, por ejemplo. ¿Qué sensación te dejó? Quiero leerte, expresarte lo que quieras. Y ahora sin más preámbulos, nos despedimos. Nos vemos en el próximo video.
que va a ser seguramente el partido de Rosario Central contra Fortaleza.